Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Panamá de mis amores, buenos días, bienvenidos todos ustedes a esta emisión del día de hoy, 5 de septiembre, a Zona 8, Tertulias y más. Estoy seguro que cada uno de ustedes que nos escucha está en su metro cuadrado dispuestos a construir el Panamá que todos queremos y soñamos. Pero antes de empezar, lo hacemos como Dios manda. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Café y titulares. Rubén Polanco, ¿qué titulares tenemos para el día de hoy? Bueno, siguiendo con el tema de la Operación Garra y el caso de amaño de partidos en la Liga Panameña de Fútbol, ayer se dio la audiencia de garantías a 3 futbolistas implicados en este caso. Se dieron a conocer de manera oficial los nombres. Oscar McFarland, ex portero de la Selección Nacional de Panamá, a quien le decretan la detención provisional mientras dure la investigación que inicia ahora a partir desde ayer por 6 meses. El otro es Lilio Mena y Rolando Gums. A ambos se le decreta la medida cautelar de impedimento de salida del país y deben notificarse o ir a firmar, que le llaman, cada 15 días, y la prohibición de acercarse a los testigos de este caso. Una situación que, bueno, sigue generando mucha tensión a nivel de la familia fútbol aquí en Panamá. Sabemos las pasiones que genera el fútbol ahora con esto de la selección, y la verdad es que es un tema que como fanáticos de fútbol, como periodistas, lamentamos mucho, pero bueno, es un escándalo que nos toca vivir ahora de manera inédita, novedosa. Así que bueno, ese es parte. En breve tendremos a Roberto el Bombardero Brown, que así además de gloria deportiva del fútbol panameño, ex seleccionado, exacto, es abogado. Es abogado y agente de futbolistas, y está muy ligado al fútbol, a los deportistas actuales, a los más jóvenes. Por su parte, en torno a este tema, el arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, señaló que la falta de certeza en el castigo de la corrupción incentiva a muchos muchachos a cometer delitos, sobre todo violar la ley, porque saben que no hay certeza, ¿no? Así que, Pastora. Bueno, trayendo ahora aquí a la mesa una noticia dulce después de tantas situaciones que se han dado. Les informo que 216 equipos y 601 estudiantes, Panamá se prepara para las Olimpiadas Nacionales de Robótica, que se realizarán en Colón del 24 al 25 de septiembre. Vamos a tener una invitada especial, la secretaria ejecutiva de Fundestim, que es la fundación que está promocionando la robótica en Panamá, para hablar un tanto de este tema. Un último titular: anoche fue la entrega de medallas Marcos Gregorio Magrat a una serie de personalidades panameñas. Esta es una medalla que se ha creado desde la Universidad Santa María la Antigua para entregarle a las personas que trabajaron con el arzobispo Magrat en los años que le tocó servir aquí en Panamá, y juntos construyeron la iglesia que hoy conocemos. Esto que hoy conocemos fue un trabajo casi artesanal, piedra por piedra, que emprendió Monseñor Magrat con una serie de personas, sacerdotes, religiosas, laicos. Y ayer se entregaron las medallas. Debo decir que 3 medallas de esas fueron entregadas a los que trabajaron el inicio de Panorama Católico: Luis Alberto Díaz, Eunice Meneses y Betsaida Tuliar. Un momento precioso, porque Luis Díaz, si no me equivoco, es periodista, ¿no? Sí, Eunice también, y Betsaida también. Sí, Eunice fueron también, los niños que empezaron con la profesora Mélida Sepúlveda, okay, el Panorama Católico en 1985, y ayer se les entrega la medalla por el nombre también para la profesora Mélida, dice Monseñor, ¿no? Que se entregó entregó todo, incluso su patrimonio, para Panorama Católico. Y de hecho, decirlo aquí, un comercial, no sé si cabe como comercial, pero es su mentora, Mélida Sepúlveda. Así es, gracias a ella estoy aquí sentado.
Así que en su memoria y también por el trabajo que estos 3 periodistas realizaron con Panorama Católico y siguen trabajando para la Iglesia Católica desde sus respectivos metros cuadrados, están haciendo patria y están haciendo iglesia, y a ellos también se les ha entregado esta medalla anoche. Muy emotivo y muy hermoso. Usted tiene una pregunta para Claudio Pino, ¿no? Sí, yo quiero saber, Claudio, también para ti, Rubén, Pastorita, ¿puedo decirte Pastorita? Claro, por supuesto. Si usted tiene un abuelo que está por cumplir 90 años y el abuelo le dice, ¿sabe qué? Yo quiero hacer un viaje, me voy para la China o me voy para otro lado del mundo, 32.000 kilómetros, 40.000 kilómetros en avión, y voy a recorrer todo eso por ahí. ¿Usted deja que el abuelito vaya? Yo no, personalmente no. Claudio. Bueno, no tengo abuelo, pero sí tengo una abuela de 96 años que yo creo que sí estaría dispuesta a hacer ese viaje. La pregunta es si usted la dejaría ir. Si fuera por ti. La verdad que mi abuela está tan bien sana, de verdad, y que tú le preparas la mochila. Que yo mismo le preparo la mochila. La acompaña. ¿Cómo no? El Papa Claro que Francisco anda ya rayando los 90 y por ahí está dándole la vuelta a Oceanía, dando que hacer. Estaba en Indonesia. Estaba en Indonesia, está en Yakarta. Eso es una locura. La gente en torno a él y el hombre como si nada, como si tuviera la batería de 20 años, ¿no? Le gana a cualquier joven. Impresionante. Con la sillita de ruedas y el bastón va lejos. Y esto está empezando porque es el viaje más largo. Son 12 días de peregrinación. Imagínense este señor con esa energía que solamente se explica si se piensa que es el Espíritu Santo. Hay que hacer un segmento del mochilero, el viaje del Papa. Casualmente, correcto. te doy al Para adelanto. Mañana tenemos a Cristian Robles con la primera entrega de la mochila, un tema muy interesante, lo que está pasando en Europa con el equipaje. Y ya está listo, ya Arsenio lo tiene preparado para mañana. Gracias a Cristian que con toda generosidad ha puesto al servicio de Zona 8 este don que tiene él para hablar de viajes. Usted sabe que con el Papa se cumple aquellas palabras de San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Increíble, increíble. Bien, vamos al siguiente segmento. Jugada maestra. Jugada maestra. Arsenio. La jugada maestra. La jugada maestra es el segmento de deportes de Zona 8, tertulias y más. Lo dejo en manos de los expertos. Rubén Polanco, Sí, ¿qué bueno, opina? hacer un breve análisis, recordarle a la audiencia, queríamos escuchar, los que están en sintonía, pueden enviarnos su mensaje de voz o su mensaje de texto, acá los leeremos para que comenten sobre esta situación que se ha dado esta semana con la Operación Garra, la detención de 3 exfutbolistas por un caso de supuesto amaño de partidos en la Liga Panameña de Fútbol y en la Liga PROM. Ayer se dio la audiencia de garantías, donde el juez pues le impone detención preventiva a Oscar McFarland y impedimento de salida del país a los otros 2 implicados, Lilio Mena y Rolando Gums, jugador actual, Rolando Gums, jugador actual del Sporting San Miguelito, que ha sido suspendido su contrato, ¿no? Ha sido suspendido provisionalmente porque mientras dure la investigación es lo que ha emitido el Sporting San Miguelito en un comunicado. ¿A qué número de teléfono puede la gente llamarnos o escribirnos? 63928204, Claudio. ¿Otra vez? 63928204, ahí Bien. pueden hacer sus comentarios. El teléfono de cabina también, 270-0143. Claudio, ¿tu opinión al respecto de esto? Sí, muy lamentable la verdad lo que se está dando en el fútbol panameño. Y sobre todo, quiero contar una anécdota sobre el jugador Oscar McFarland, quien conozco muy bien desde niño porque nos criamos juntos ahí en el barrio Paraíso. Paraíso Y San Miguelito. Paraíso San Miguelito, correcto. Y la verdad es un jugador que es muy estimado por un técnico que también nosotros queremos mucho, que es Sir Gary Stempel. Es prácticamente un jugador que él formó porque lo llevó igual a Panamá Viejo. Panamá Viejo, que fue campeón. Y durante la selección nacional que dirigió también fue motor de su equipo, un jugador que él quiere mucho. Inclusive cuando a Gary Stempel le pusieron la medalla de la reina de Inglaterra, aquí en la embajada de Inglaterra hace un par de años, estuvo allí Oscar McFarland con él acompañándolo, y él contaba anécdotas de esas o cosas que tras batidores contaban todas sus locuras. Exactamente, un poco de locura de Oscar, que sabemos que bueno, ha sido un muchacho con mucho talento, pero con un desequilibrio de verdad, por decirlo mental, en temas de disciplina, de conducta. Que es muy lamentable, pero sí, esa es un poco la anécdota que cuento, porque Gary Stempel, quien da a conocer el tema de los amaños,
Okay. Durante el año pasado, en una entrevista Ya lo tenemos en un partido con Chiriquí, quien hace esa denuncia, ahora saber que uno de sus hijos futbolísticos. Exactamente, sus hijos putativos, por decirlo así. Su criatura. Exacto, está involucrado en este tema tan vergonzoso para el balompié panameño. Así es. Bueno, tenemos ya en línea, al aire, al ex seleccionado nacional, Roberto el Bombardero Brown, jugador en su momento del onceno panameño. Creo que compartió cancha, compartió vestuario también con Oscar McFarland. Y entendemos que también es abogado, así es abogado y es agente de futbolistas. Estuvo ayer también en la audiencia, Roberto, para que nos cuente un poco y nos dé sus impresiones de esta situación que se ha dado a nivel del fútbol panameño. Bueno, buenos días. Buenos días. Gracias a todos por la oportunidad de compartir aquí con ustedes en su programa. Primero que ayer quise ir a la audiencia y no pude, no logré ir, no logré llegar. No lograste ir, ok. No logré. Pero sí, lo que menciona, sí, compartí camerino, concentraciones muchas veces con Oscar, que de hecho Oscar estaba destinado a ser el arquero por excelencia de Panamá, por encima de Jaime Penedo, de Calderón, el que se le veía de joven mucha más proyección, muchas más posibilidades de triunfar, era Oscar, tenía mucho más talento, pero menos disciplina. Entonces, sí compartí mucho con Oscar en la selección. En cuanto a lo que mencionan del caso, la verdad que es lamentable el supuesto delito del cual se está hablando. Es supuesto porque todavía no hay una condena en firme Así es. y nosotros tenemos siempre que entender que la presunción de inocencia no es negociable indistintamente de a quién se le esté acusando algo. O sea, tiene que existir una condena en firme para que entonces se reconozca a la persona como culpable. Mientras eso no sea así, pues se presume que cometió un delito. Y eso es muy importante siempre tenerlo claro, porque también esto los fiscales, y aprovecho la oportunidad para decirlo, porque los fiscales regularmente parten del hecho de que la persona investigada es culpable y solicita siempre la medida de detención preventiva, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, 99% de los casos es así. Así que si hay un delito, un presunto delito que se está investigando, pues que se investigue, y si se prueba, pues que todos los que tengan responsabilidad en ese delito tengan que pagar, porque realmente están afectando al fútbol nacional. Esto le pasó al Salvador, al fútbol del Salvador, hace algunos años, y en la debacle que cayó el fútbol del Salvador, yo creo que, no sé, habrán pasado 10 años y todavía no se levantan de eso. Entonces las implicaciones que tiene eso, desde el punto de vista comercial, pues, los patrocinadores, desde el punto de vista de la competición misma, del respeto, la seriedad, inclusive la credibilidad de los árbitros, de los jugadores. Si se destruye, es muy difícil volver a construirla. No significa que es imposible, pero sí les costará muchísimo más construir esa credibilidad. Entonces, si hay un delito, pues hay que probarlo y hay que castigarlo, ¿no? Obviamente. Roberto Brown, le habla Eduardo Soto, de aquí de Zona 8, el director del programa. Quería preguntarle, a su juicio, ¿qué puede estar motivando, si el delito es cierto, si se logra probar, qué podría estar motivando que los atletas panameños, los directivos panameños, la gente de fútbol en Panamá, esté cayendo en esto? ¿Cuál podría ser la génesis de todo esto, a su juicio? Yo, don Eduardo, creo que mucho gusto, y creo que la razón principal, ya esto es una mera especulación, pero es lo que el sentido común me lleva a mí a elegir como primera opción, es el dinero fácil. Porque si yo puedo
apostar una cantidad de dinero y sé que está garantizada, la voy a ganar, ya parto del hecho de que el hacer trampa me da como resultado ganarme 1.000, 2.000, 10.000, cientos de miles de dólares en otras latitudes, porque se habla de apuestas en otros países que ni siquiera saben cómo se llaman los jugadores de la Liga Panameña de Fútbol. O sea, no tienen ni idea si hay una Liga Panameña de Fútbol, si cuántos equipos hay, pero se apuesta dinero en otros lugares y sumas consideradas es lo que se está rumorando, y ciertamente hay una afectación a las casas de apuestas, pero ni siquiera aquí en Panamá. Así que yo creo que la génesis del por qué se dan la libertad de tomarse esas decisiones de querer amañar partidos es porque es una forma de obtener dinero fácil y garantizado, porque se pusieron de acuerdo para cierto marcador, para tarjetas amarillas, para cosas así, y como ya está arreglado el asunto, pues el dinero que se va a invertir pues va a tener un retorno sin ningún problema. Entonces creo que el principio, o en principio puede ser el deseo de obtener un dinero fácil. Sí, mientras seguimos conversando con Roberto Brown, decirle a la audiencia que, bueno, durante la audiencia, valga la redundancia, de garantías ayer, se le ofreció un acuerdo de colaboración a McFarland. Bueno, no se logró. También... Explícanos qué es esto de acuerdo de colaboración. Es que la persona acusada firma un acuerdo con la Fiscalía en la que, bueno, no sale librado, sino que es un acuerdo en el que queda fuera del proceso, pero se compromete a ser testigo principal y mencionar nombres de los principales acusados. Fue lo que sucedió. Empieza a cantar, como dicen. Empieza a cantar, a dar nombres. Fue lo que sucedió con el acuerdo de colaboración eficaz en el caso de Brecht, si lo recuerdan, sí, cuando empezó en 2018-17, que fueron los 3 principales directivos de Odebrecht desde Brasil, y hicieron un acuerdo de colaboración vía virtual, participaron de la audiencia, ellos se comprometieron a hablar de quiénes eran las altas autoridades implicadas. Y hoy en día vemos quiénes son los que están implicados en el caso de Brecht. Sí. No tengo ni que mencionar nombre. Entonces era algo parecido a lo que se le ofreció ayer. Bueno, no se logró. Después el juez de garantía pues le ofreció la posibilidad, un espacio de tiempo, para que hicieran un acuerdo de pena. A los 3 acusados tampoco se logró nada. Y bueno, la audiencia prosiguió. Le imputan cargos por delito financiero. Decretan la detención provisional a McFarland, y a los otros 2 el impedimento de salida. ¿Por qué esa diferencia, Roberto Brown, entre McFarland y los otros? ¿Qué explicación técnica legal usted le puede encontrar a eso? Yo creo que lo único que cabe dentro del análisis jurídico es que McFarland tiene antecedentes penales. Okay. Y creo que el juez se pudo haber basado en que, como tiene antecedentes penales, entonces lo que cabe es la medida de detención preventiva. O sea, ¿por qué se usa esa medida siempre? Dicen, no, porque se puede desatender al proceso. Es el as que siempre tiene bajo la manga la Fiscalía. Siempre quiere que la persona que se investiga o que se le imputan cargos quede detenida preventivamente, indistintamente si es inocente. Okay. Entonces yo creo que esa fue la razón en la que se basó la juez para tomar esa decisión. ¿La juez o el juez? No sé si era una juez. Entonces, por otro lado, el delito de amaño de partido no existe en el Código Penal. Ese delito no está tipificado. Entonces lo están acusando de un delito financiero por amaño de partido. O sea, cuando buscamos en la norma y lo que establece el fiscal, que creo que usó el artículo 253, el Código Penal. El artículo 253 para imputarle o acusar, y luego para imputar. Entonces, o sea, ese artículo no tiene absolutamente nada que ver con amaños de partido. Por ningún lado ese verbo rector se ve en ese artículo
del Código Penal, el 253. Entonces, y aquí lo tengo, lo puedo leer, mira, quien de manera directa o indirecta prometa, ofrezca, conceda, solicite o acepte a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en esta, un beneficio indebido que redunda en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar, será sancionado con pena de 2 a 4 años de prisión o su equivalente en días multa o trabajo comunitario. Entonces, 6 meses de prisión para un delito que tiene como pena de 2 a 4 años, eso es exagerado. Poner a una persona 6 meses bajo investigación, detenida en detención preventiva. Solo se explica por los antecedentes de McFarland, entonces. Sí, McFarland creo que para el año 2010, 11, para el 2010-11. Él tuvo un caso de homicidio, pero salió absuelto. Estuvo involucrado, exacto. Después tuvo un caso, me parece, de, si mal no recuerdo, de posesión de armas. Creo que en ese, no recuerdo si en ese sí lo condenaron. Tenía que hacer trabajo comunitario. Sí, entonces sí lo condenaron. Sí, importante, y antes de darle la palabra a Pino y a Pastora para que hagan su respectiva pregunta a Brown, es clave lo que acaba de decir Roberto, porque ¿qué sucede? Es cierto, ese delito, amaño de partido como tal, no está tipificado como delito. Le están acusando por un delito que es lo más parecido a la conducta en la que ellos incurrieron. Entonces eso es clave porque... Supuestamente, Roberto. ¿Qué se supone? Exacto. ¿Qué va a pasar a futuro? Cuando venga el juicio, ese fiscal va a tener el gran reto de probar que en realidad lo que ellos hicieron se ajusta a ese delito del que se le está acusando. De lo contrario, va a terminar esto, como comentábamos fuera de grabación, en un gran escándalo en el que no va a haber responsables, como suele suceder en la mayoría de los casos. Permítame abrir un paréntesis allí, y perdónenme, Claudio y Pastora. Quisiera que escucháramos a Monseñor Ulloa al respecto de la noche. Se refirió a este caso, y por ahí justamente donde tú estás mencionando ese trillo, lo abrió Monseñor anoche. Vamos a escucharlo. Yo creo que frente a este flagelo de la corrupción, gran responsabilidad se tiene impartir la justicia, con todo el respeto. Hablamos, pero al final quedamos en nada. Entonces yo creo que quienes tienen el poder para que de verdad se pueda pagar con lo que se trae de corrupción, lo tienen en sus manos, y tenemos que realmente pedir que se haga justicia y que los casos de corrupción lleguen a feliz término, no se queden solo en una mera titular de noticias. Claudio. Sí, Roberto, Claudio Pino te saluda. Quería tocarte el tema del caso de Rolando Guns. Ayer obviamente su equipo, el Sporting San Miguelito, emitió un comunicado manifestando la suspensión de su contrato temporalmente hasta las investigaciones. Sin embargo, él también puede estar sometido al tema de la suspensión por parte de la Comisión Técnica, Comisión Técnica de la FEPAFUT. ¿Qué concepto podría acarrearse en este caso? ¿Podría, tú con el conocimiento también como manejador de jugadores y que has manejado contratos, podría ocurrir a este jugador? ¿Puede ya perderse su carrera con futbolística, o crees que tendrá oportunidad más adelante de seguir con su carrera? Pino, saludos, buen día. Por supuesto que la federación está en el derecho de poder sancionarlo, inclusive de manera indefinida, porque recordemos que el régimen del fútbol o de la Federación Panameña de Fútbol es un régimen de carácter privado que lo emana la FIFA, no ningún código del derecho positivo nuestro. Eso es privado. Las reglas del fútbol son o emanan de la FIFA, no emanan de ninguna constitución política de ninguna república, sino de la FIFA. Entonces, si la FIFA establece que cualquier persona que se haya involucrado o investigado y sea culpable es sancionado de manera indefinida del fútbol, o sea, y como la FIFA lo establece, todas las federaciones de fútbol que se adhieren a la FIFA tienen que cumplir con eso. O sea que el Sporting tiene que cumplir con lo que establece la federación, y la federación cumple con lo que dice la FIFA. Así que bien puede el Sporting sancionarlo
y no tiene por qué pagar ningún contrato porque la falta es grave, en el caso de que se pruebe el delito. Entonces sí lo puede hacer perfectamente el club porque aparte que si se prueba lo que se dice, el afectado primeramente es el club, no la federación, porque aquí también hay un error. La federación es la que denuncia y no sé si lo denuncia como afectado o como tercer afectado, pero el que debió denunciar es el club, el que está siendo afectado, porque es el que paga los salarios de los jugadores, es el club, no es la Federación Panameña de Fútbol. Pastora. Roberto, buen día, te habla Pastora. Yo quisiera saber si en los tiempos en que tú fuiste jugador sospechaste algún tipo de conducta entre algunos de tus compañeros de que posiblemente se estaba dando este tipo de amañamiento, o si de repente a ti se te ofreció de alguna u otra forma alguna propuesta para que participaras de esta situación de venderse, como dicen aquí vulgarmente o propiamente en Panamá. No, nunca, porque primero, imagínense, la liga era casi que entre amateur y semiprofesional. Ahora estamos en semiprofesional, no es profesional la Liga Panameña de Fútbol. Y como la nuestra era entre amateur y semiprofesional, pues ni siquiera tenía la vistosidad, la transmisión, los medios de comunicación que ahora tiene, que eso también involucra grandes patrocinadores, y como hay grandes patrocinadores, involucra grandes sumas de dinero, y ahí es donde surgen entonces las casas de apuestas. Ese, a mi criterio, es uno de los grandes problemas que ha llegado al fútbol mundial, y mucha gente ha visto la posibilidad de ganar dinero fácil amañando partidos, porque hay jurisdicciones donde el jugador no puede apostar en el deporte que él practica, y menos en la liga donde él juega, por decirlo de esa manera. Entonces, cuando yo jugaba no existían casinos, pero no casas de apuesta como tales, y si existían eran muy pocas, y no creo que Panamá estuviese en el radar como para eso, ¿no? Cuando se perfeccionó el tema del negocio de apuestas en el deporte, ya eso comenzó a inundar todo el mundo, y muchos vieron posibilidades obviamente erradas de poder generar ingresos de manera ilícita, porque si yo me puedo poner de acuerdo con el rival y decir vamos a hacer 6 goles en el primer tiempo, ya estoy faltando a la lealtad deportiva, y lo que estoy haciendo es trampa para que un tercero se gane una suma considerable de dinero, porque así es como lo entiendo yo que funciona, porque amañar partidos no es que dos jugadores se pusieron de acuerdo, y eso es una farsa, llevar a imputación a 3 personas, cuando amañar un partido requiere por lo mínimo de 15, 20 personas, 10 de cada lado, para que se pongan de acuerdo. Y para estar claro, Roberto, creo que aquí solo están implicando jugadores, pero creo que hay muchas más personas, ¿no?, que están implicadas en esa parte. La lógica lo dice. La lógica indica que deben ponerse de acuerdo muchos más, no solo los jugadores. Por supuesto, y me agrada que ustedes lo digan, porque me parecen personas sumamente inteligentes, porque el sentido común, que es el menos común de los sentidos que se usa hoy en día, pues nos dice a nosotros que para amañar un partido no pueden ser 2 personas ni 3. Claro. Se requieren muchísimas más. Incluso se decía siempre en el ámbito futbolístico, siempre se ha dicho, este árbitro está vendido. O sea, a nivel de selecciones, ya hablando a nivel nacional e internacional, se han dado casos de que los árbitros toman malas decisiones. O sea, por eso digo, solamente jugadores en esto, o sea, incluso pueden haber árbitros, pueden haber directores técnicos, pueden haber directivos de equipos, dueños de equipos. Medios de comunicación. O sea, todos los dueños de las casas de apuestas también. Es una cadena, tiene que ser una cadena que viene de mayor a menor. Y en este caso, Roberto, quisiera preguntarle a usted, ¿por qué razón usted considera que solamente se han expuesto a estos jugadores? Y si usted piensa que eso se va a quedar ahí solamente con ellos, o se podrá llevar a personas
implicadas que quizás tengan mayor responsabilidad en esto? Honestamente, lo que a mí me encantaría es que se saneara, porque la afectación va a ser muy grande. Reitero, esto pasó en El Salvador y... ¿Sí? ¿Ha ocurrido algo? Cuando se pierde la credibilidad tal. Estamos teniendo problemas con la transmisión, Roberto. A ver si te puedo ubicar para tener mejor señal. Estamos teniendo problemas con su... La comunicación. Adelante, le escuchamos. Adelante. Ahora sí. Ok. Decía que la afectación es muy grande y yo creo que debe sanearse. Los que estén involucrados pues tendrían que separarlos del fútbol, porque las futuras generaciones son las que van a pagar el precio de este mal. Entonces yo sí soy del criterio de que se tiene que investigar y como ustedes bien dijeron, no puede ser posible que 2 jugadores hayan amañado todos los partidos que se dicen que se amañaron en la LPF. Esto es mucho más grande. Y para que quede el precedente, pues tiene que hacerse una investigación de rigor y que los responsables pues sean, de repente, no sé si penalmente haya responsabilidad, no creo. Yo creo que la sanción más que nada debe ser pública y una sanción de expulsión del fútbol de por vida, que no puedan participar del fútbol de por vida, porque el delito como tal no está tipificado en el Código Penal. Entonces tendrían que inventarse un delito para poder imputar los cargos y condenar a la persona. Entonces eso también es hacer injusticia, porque si el delito no está tipificado en el Código Penal, vas a sancionar a una persona por un acto inmoral, un acto ilegal, pero que no está tipificado como delito. Entonces no tienes por qué condenar a una persona por un delito que la ley panameña no lo reconoce. Sí. Entonces, pero sí la FIFA, pero sí la federación. Entonces que la sanción sea la que FIFA dice, administrativa, y la que la federación dice. Que sea administrativa, exacto. Sí, Roberto, durante las investigaciones se señalan a personas del extranjero, colombianos, ecuatorianos y brasileños, que son los que se han encargado de tener esta penetración o de tener este vínculo con jugadores panameños. Tú como abogado y que has estado pendiente de las investigaciones, ¿conoces algo del tema? Es lo que se escucha, lo mismo que ustedes escuchan, lo escuchamos todos, que hemos estado involucrados, estamos involucrados en el fútbol. Es lo que se escucha. De ahí, inclusive se habla de apuestas que se hicieron en la India. Para partidos de la LPF. O sea, si sabrá alguien de la India dónde queda Chorrera o cuál es el San Francisco. O sea, creo que hay un jugador que está en la India, ¿no? En un club, o me equivoco. Ahora sí, Ángel Orelien, ahora sí. Orelien, pero estos hechos se supone que se dieron... Se dieron antes, claro. Sí. Mucho antes, 3, 4 años, 2 años atrás. Entonces, sí, y un dato que de repente no se está mencionando, por alguna razón no lo hacen, pero también la vulnerabilidad del futbolista panameño. Imagínense que el salario mínimo está en $345, $350 de un futbolista. Lo tocamos ayer, Roberto, y gracias por reiterarlo. Y esa es la pregunta continúa con la idea. Con la que quería cerrar. Déjeme hacerle la pregunta para que cerremos con eso. Ajá. ¿Por qué Panamá tiene estos niveles tan bajos en la industria fútbol? En cambio, contaba Claudio Pino en la entrevista previa de preproducción, que Honduras, que no tiene ni el nivel futbolístico en materia de selección de Panamá, un futbolista puede ganar hasta $25,000 en esa organización. ¿Qué pasa en Panamá? Que el fútbol no descolla como industria, como sector, y nos vemos abocados a este tipo de situaciones, tal vez por esa razón. Adelante. Gracias. El principal responsable es la Federación Panameña de Fútbol. Partamos por ahí. ¿Por qué? Porque la Federación Panameña de Fútbol es la que puede decirle a los clubes: necesitamos modificar los estatutos, necesitamos mejorar los salarios, y los clubes tienen que aceptar o no, porque son parte de la junta directiva de la federación y son miembros de la federación. Entonces, para tener fútbol profesional, y hay 3, 4 clubes que siempre han querido
fútbol profesional, y uno de esos lo puedo mencionar, es el Tauro. Tauro quiere tener fútbol profesional y pagarle a los jugadores un salario decente y competir con los salarios que se pagan en Centroamérica. Entonces partamos que la federación es la que tiene que proponer eso, que se abra un capítulo en el Código Laboral que reconozca a los futbolistas como trabajadores para que sean sujetos a crédito, para que se les pague el seguro social, cosa que pasa en casi todas las ligas donde hay fútbol profesional. Roberto, tú ibas a mencionar cuánto eran los salarios, cómo anda eso, tú que te manejas. Sí, voy. El salario mínimo del fútbol panameño está en $354, digamos 360 para redondear, pues yo sé que un poco menos. Mensual. Mínimo, mensual. Eso si acaso le sirve a un chico para el pasaje, no para alimentarse. Pero estamos hablando de los jugadores que inician, ese es el mínimo, los jugadores que inician. Pero la media está entre 600, 700, 800 dólares. Hay jugadores que ganan más, pero son muy pocos los que ganan más de eso. Entonces, cuando te fijas en Nicaragua, que no creo, salvo que ustedes me puedan corregir a mí si me encuentro en un error, que se viva mejor en Nicaragua que en Panamá. No lo creo. Que haya una mejor calidad de vida entre Panamá. De hecho, hay muchísimos nicaragüenses trabajando en Panamá. Sí, y pocos panameños trabajando en Nicaragua. Entonces, hay futbolistas que optan por irse a jugar a Nicaragua. ¿Por qué? Porque le pagan más. Aunque la calidad de vida en Nicaragua no sea igual a la de Panamá, pero futbolísticamente hablando le representa una ganancia del 1.000, 2.000, 3.000% de lo que ganan en Panamá. ¿Y en Venezuela? Entonces, en Venezuela también, que es un mercado que va muchos panameños. Hay muchos panameños. Exacto, y la situación sociopolítica en la que se encuentra es un país, yo no creo que muchos eligieran a Venezuela como para irse a vivir hoy en día. Pero hay futbolistas que van, ¿por qué? Porque le pagan 1.000% más de lo que ganan aquí en Panamá, y con eso pueden ayudar a su familia desde Venezuela. Entonces, la vulnerabilidad juega un rol importante, porque si un chico gana $500 o 10 de los futbolistas de un equipo ganan $500, $600 y alguien viene y le ofrece $10.000 por amañar un partido, $15.000 por amañar un partido, $3.000 por amañar un partido, obviamente que la tentación es grande. ¿Por qué? Porque él se encuentra en un estado de vulnerabilidad, económicamente hablando, porque lo que genera como futbolista, si acaso le sirve para simplemente mantener el sueño vivo, porque no le alcanza ni para comer, solamente para el pasaje, para que vaya y venga y mantenga el sueño de convertirse en futbolista profesional vivo. Entonces, eso es un factor también de riesgo muy grande que tienen los chicos y que hay que hablarlo, hay que buscar manera de cómo solventarlo, cómo solucionarlo, porque siempre el mal va a buscar por dónde entrar. Así es. Y si hay vulnerabilidad, digamos que lo encuentran más fácil. Sí, así es. Gracias, Roberto, por tu palabra. Y súmele a eso para terminar con los excelentes comentarios de Roberto Brown. Súmele a eso que hayan clubes que, bueno, le deban 2-3 meses de salario y lleguen estos ofrecimientos. ¿Quién no se verá tentado? Así que agradecemos. Wow, imagínense. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. O sea, eso pasa en todos los torneos. Todos los torneos, sí. 2-3 clubes no le pagan a los jugadores. Oye, permíteme cerrar, Rubén, diciendo lo siguiente. Qué buen jugador era Roberto Brown. El bombardero, ese apodo no era por gusto. Muy carismático. Un tanque, ¿verdad? Que arrasando con lo que estaba por delante. Y qué buena persona y qué buen profesional está haciendo en las leyes. Es un ejemplo. Gracias Roberto, porque a todos nosotros y a la audiencia les has dado una hermosa lección de superación y de lo que es ser bueno donde te pongan. Así es. Gracias. Éxitos, Roberto, y gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, ojalá que se pueda resolver esta situación para el bien de las futuras generaciones. Por supuesto. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más.
Saludos desde Argentina. Les saluda Santiago Alarcón y los quiero invitar para que el sábado 21 de septiembre, sí, escuchaste bien, 21 de septiembre desde las 5 de la tarde en el gimnasio de la USMA, participemos del evento Defiende tu Fe a beneficio de Radio Hogar. Dios les bendiga a todos. La noticia tiene muchos rostros. No te conformes con poco. Radio Hogar informa, el noticiero que siempre te orientará más y mejor. Radio Hogar informa. De lunes a viernes a las 12 de mediodía y a las 5 de la tarde. Por las frecuencias de Radio Hogar en todo el país. Participa de la 50ª cita eucarística el próximo sábado 7 de septiembre, presidida por el arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa Mendieta, bajo el lema: con Santa María la Antigua peregrinamos en la esperanza hacia el centenario de la Arquidiócesis de Panamá. A partir de las 2 de la tarde nos encontraremos en el Parque Quinto Centenario, Antiguo Terraplén, para salir y llegar a la catedral para celebrar la Eucaristía a las 4 de la tarde. Conmemoremos juntos a Santa María la Antigua, patrona de Panamá. Yo vivo sonriendo, sin nada en mi cuerpo que me haga sufrir. Cero motivos para consumir, millones de razones para vivir. Soy feliz sin drogas. Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo feliz. Este es un mensaje del Centro San Juan Pablo II y Radio Hogar. La voz de tu iglesia. Siga con nosotros en Más de Zona 8, Tertulias y más. El invitado tiene la palabra. La invitada en el día de hoy es Neida Domínguez. Ella es directora ejecutiva de Fundestim. Ella nos va a explicar qué significan estas siglas de Fundestim. Yo lo que puedo decirles es que en la Feria del Libro estaba conversando con una persona en el pasillo y alguien más que estaba cerca. Los periodistas tenemos este don de leer al revés y de poder escuchar 3, 4 conversaciones a la vez. Estaban hablando de la historia de la robótica en Panamá y cómo fue que todo esto, porque esto ha pasado en ¿qué? 2 años, 3 años. Ha habido un boom de la robótica en Panamá. La conversación no era con usted, pero usted estaba prestando atención. Tenías que quedarte con esa parte. Justamente así es. De cómo esto evolucionó hasta este momento en que tenemos las primeras Olimpiadas regionales. No sé si son las primeras, creo que no. Claro que no. Las Olimpiadas regionales de robótica en Panamá. Pero bueno, para darnos todos estos detalles, Neida Domínguez, directora de Fundestim, está aquí para explicarnos, bueno, primero cómo esto de la robótica ha llegado a ser un tema que está en boca de todos. Mi nieta tiene 5 años y da robótica en la escuela, para empezar por ahí. Y 2, que nos podamos organizar para tener una olimpiada, que creo que ya tenemos campeones internacionales de robótica en Panamá. Neida, los micrófonos de Zona 8 en Radio Hogar. Hola, buenos días, gracias por el espacio. Sí, Fundestim es la Fundación Nacional para el Desarrollo de las STEAM. STEAM son las siglas en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas. La fundación, su objetivo principal es promover esta educación que es transversal, es diferente a lo que normalmente es el currículo educativo, ¿no? Robótica, nosotros ya tenemos 10 años haciendo olimpiadas. Esto tiene mucho tiempo, solo que en nuestros países ha sido un poquito más demorado que llegara, ¿no? Pero nosotros desde hace 10 años estamos promoviendo esto en las escuelas, hacer algo diferente, que los niños puedan desarrollar habilidades que normalmente no vemos, sino que estamos acostumbrados a hacer una educación muy repetitiva, muy de memoria, y la educación STEAM es diferente. Es mostrar esas habilidades que no vemos. A lo mejor mi hijo no es bueno en matemáticas, pero resulta que a través de hacer retos, hacer proyectos, le estamos metiendo matemáticas y él no lo sabe. Entonces, eso es lo diferente que venimos haciendo. Obviamente cuando empezamos hace 10 años, empezamos con escuelas privadas, que eran las que daban ese paso de... Pocas, ¿no? Pocas sí, escuelas. Sí, porque no es algo nuevo, no sé, estoy acostumbrado a mis materias normales, ¿qué voy a hacer yo con esto? Entonces era como todo bien poco movido. Algunas escuelas privadas eran las que se atrevían y que vamos a ver qué es esto.
empezamos a hacer las Olimpiadas, nos asociamos con la Organización Mundial de las Olimpiadas de Robótica y empezamos a ver que solo las escuelas privadas participaban, porque eran las que tenían los recursos para comprar los robots. Hay que tener claro, unos equipos, un equipamiento, un material. Son unos robots, son unas cajas donde se arman con piezas de Lego, estas de bloques, pero tienen sensores, tienen un cerebro que es donde se guarda una programación. Entonces, requieren de material específico. Solo las escuelas privadas podían. Por eso nosotros empezamos como una empresa privada realmente hace 10 años. En el 2017, nuestro presidente Marvin Castillo, él estaba dedicado al mundo del astillero, barcos, todo esto. Se involucra en esto y terminó en educación, no sé cómo, pero ha sido, o sea... la historia es interesante. Sí, tiene una visión. Obviamente él participó con su hijo en el 2015 en una competencia. El niño ganó la Robocop con Senací y viajó. En Rusia le fue terrible. Y claro, como cuenta el mismo señor Marvin, él dice, yo pensé que mi hijo era un genio. O sea, para mí mi hijo era un genio. Cuando llegamos allá vimos que no. Mi hijo ganó porque el robot, él le ganó a un robot que no prendió. Por eso. Por forfeit. Sí, o sea, que no quedó tan mal, no quedó de último por eso. Entonces, él empezó a preguntar, ¿qué hacen estos niños? Porque yo pensé que mi hijo estaba bien preparado. El hijo estudió en una escuela privada, muy reconocida. Entonces él dice, pero ¿qué está haciendo? O sea, no entiendo. Entonces empezó a investigar. Entonces en el 2017 nace la fundación. Él dice, no, definitivamente esto no es solamente de escuelas privadas, es un tema de educación. Y no es un tema de recursos, es un tema de cambiar el paradigma que estamos viviendo. Entonces nace la fundación, empezamos a apoyar a las escuelas públicas. Debido a que era muy poca la participación. Entonces, ¿por qué no llegar a todos? Entonces empezó a verse esto más a nivel nacional, empezamos a tocar puertas, a buscar aliados que donaran, porque la fundación, aparte de hacer las Olimpiadas, tiene varios programas, como es el programa STEAM Lab, que son laboratorios STEAM en las escuelas, llevar un poco de unas plataformas diferentes. Entonces empezamos a buscar aliados y a movernos en esto, ¿no? Empiezan las Olimpiadas Nacionales a tener más participación de escuelas públicas. Tengo entendido que Marvin equipó una escuela, ¿no? Sí, nosotros en el 2017 fue una primera donación que la hizo la misma fundación, como para que vean que esto sí funciona. Entonces hemos ido arriesgando muchas cosas, atreviéndonos a hacer cosas que tal vez rompen un poco lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Entonces, Empieza todo esto a tocar puertas, la gente a ver qué están haciendo, vamos a ver. Obviamente se une en estos tiempos este tema tecnológico. Realmente él lo vio hace mucho tiempo, que ya en otros países funcionaba, acá todavía no ha llegado, pero ya llegó, ya está. No estamos preparando a los chicos para el futuro. Es para que vivan y puedan aprender lo que está viviendo ahorita el mundo, que aparte es muy rápido. Entonces este tema de robótica no es solamente armar un robot que se mueva, que no es todo lo que está detrás de ello, es la creatividad que tienen que tener los niños para poder armar el robot. ¿Niños de qué edad empiezan? Estamos hablando, la Olimpiada empieza desde los 8 años, participan niños desde los 8 años hasta los 19 años. ¿Y hoy en día cuántas escuelas están en esto? De escuelas privadas estamos hablando que al menos el 30%, el 40% más o menos son puras escuelas privadas. Ok. ¿Y el resto son públicas? Sí, ahorita ha crecido muchísimo. Estamos súper contentos porque hemos buscado muchos medios para poder llegar a las escuelas públicas. Hemos hecho diplomados de capacitación a docentes de escuelas públicas, solo escuelas públicas. Ojo, sin hacer distinción si son particulares o públicas, ¿no? Pero sentimos que ellos necesitan más herramientas porque están limitados. Aunque no queramos, las distinciones están. Claro, pero o sea, para nosotros los niños, cuando estamos en una competencia, son todos brillantes, me explico, todos tienen unas habilidades extraordinarias. No vamos y que preguntamos, es que es la escuela privada, no es que es la escuela pública. O sea, no, ellos tienen un nombre de equipo y es el nombre del equipo. ¿De qué escuela vienes? No tengo ni idea, o sea, ni quiero saberlo. Quiero ver es el niño, quiero ver lo que él brilla, quiero eso. ¿Cómo ha estado el desempeño en las Olimpiadas en cuanto a resultados? Bueno, hemos crecido, por lo menos este año el 35%, y nos complace decirlo, son niñas. La participación de las niñas ha sido
muy bueno. Obviamente desde 2021 Fundestin también viene trabajando el programa de niñas. Enseñamos robótica, programación, habilidades blandas, Yo no sé si solo eso es buena a idea. las niñas. No sé si eso es buena idea. No, pero es que cuando nos decían robot, mecánica, programación, eso es de niños. Las niñas no podemos hacer eso. Y no, o sea, y les despierta, pero es eso, es ver las habilidades que ellos crean. Eso, son muy creativos. Sí, es que el asunto no es el robot, el asunto No, es todo lo que implica. Claro, lo que implica. Yo tengo una... El manejo del robot. Claro. Yo tengo una pregunta, un panameño de repente un poco ignorante en este tema de la robótica. Entiendo que es un poco de crear, de tecnología, pero ¿cómo se le explica a la gente? ¿Qué implica la robótica? ¿Qué hace el niño? En la práctica, ¿qué es? ¿Que se inventa un aparato? Y, ¿qué cosas hace? ¿En qué consiste la actividad? Por lo menos en robótica educativa es crear prototipos que bien permitan resolver alguna problemática. Es decir, queremos hacer en el campo un riego que sea más eficiente, entonces vamos a crear un robot que tenga un sensor que pueda determinar cuando la humedad de la tierra no es suficiente, o sea, todo esto. Allí el niño va a usar matemáticas, porque que si el robot tiene que rotar, que si tiene que cuántos grados, entonces, por eso les digo, es mucho más allá. El robot o lo que construye es solamente un medio, es una herramienta. Pero todo lo demás está en los niños, ¿no? ¿Y esos proyectos lo hacen individualmente o siempre son en grupo? Normalmente es en grupo. Y de hecho la Olimpiada busca es que sea de esa manera, que sea en equipo. Y cuando se da la Olimpiada, que ellos presentan ese proyecto, ¿les dan un periodo de tiempo, días, horas? Sí, ¿Cómo sería? Sí, nosotros el 15 de enero se lanzan las reglas mundiales para la temática del año. Cada año es una temática diferente. Okay. Es decir, que lo que hice el año pasado no voy a venir a repetirlo este año. Los conocimientos que adquirí, perfecto, los voy a mejorar este año, pero no puedo traerme el mismo proyecto. Proyectos novedosos. No, exacto, todos los años algo diferente. El 15 de enero salen las reglas a nivel mundial. Allí ya empiezan, ¿ok? Ya los equipos conforme a las escuelas y tenemos equipos independientes, ojo, que no representan a ninguna escuela en particular. Y empiezan a prepararse, a desarrollar, ahí están las reglas, está todo cómo se va a evaluar, cuáles son, en qué deben de estar enfocados los proyectos. Esto es un aprendizaje basado en proyectos y en retos. Es decir, hay una temática, hay una problemática que tienes que también localizar. Es decir, el tema general. Vamos a hablar de cómo mejorar en cambio cuando hay un desastre natural. ¿Cómo lo aplico a mi zona donde yo vivo? A mi provincia, si es que hay muchas inundaciones o sea, cada uno lo va a enfocar según su punto de vista, ¿no? Entonces, allí ya empiezan ellos a desarrollar sus proyectos. Nosotros desde el 2022 hemos hecho olimpiadas regionales. Antes se hacía solo la Olimpiada Nacional 3 días y ya. Ahora nos vamos a las regionales porque obviamente los niños de Bocas del Toro, las comarcas, claro, entonces cómo llegamos un poquito más cerca de ellos, vámonos con unas olimpiadas regionales. Profesora, me gustaría que me hablara sobre, ya me ha dicho que ya llevan cierto tiempo con estas olimpiadas, algún proyecto así que hayan hecho los niños que se haya destacado, que nos ilustrara sobre algo al respecto. Sí, nosotros el proyecto en estos años, los últimos 2 años hemos tenido por lo menos en las mundiales, proyectos que han estado dentro de los 10 primeros lugares. Estamos compitiendo con países de Asia en su mayoría, mucho más países de Europa en su mayoría. ¿De qué trataba el proyecto? Ellos estaban haciendo, eso fue para Robot Mi Amigo, la temática era Mi Robot, mi amigo. Ellos una película que acabó mal con este tema. Pero en este caso tratamos de humanizarlo, ojo, de quitar el tema de que ellos nos van a quitar, nos van a hacer, no. Ellos desarrollaron una casa inteligente. Pero no era el robot de las películas que hacía todo, no, sino utilizando sensores, entonces utilizaban paneles solares, entonces es un poco de todo. En la Olimpiada ganaron el 8º lugar, aparte que no solamente era el proyecto, hacer el proyecto, era cómo ellos vendían el proyecto, y estamos hablando que fue la categoría más baja, o sea, de 8 a 12 años, eran niños de esa edad. Oh. Pero vendieron el proyecto, tenían, o sea, aquella cosa, el stand era una cosa maravillosa y todos lo sabían, o sea, los niños habían trabajado en eso. Los proyectos van de la mano con lo que se está dando ahora, que viene siendo cambio climático, el respeto al medio ambiente, ¿van de la mano? Sí, todos tienen que estar enfocados en un ODS.
todos los años tiene un ODS en el que está enfocado. El ODS es Objetivo de Desarrollo Sostenible. Ajá, entonces estamos hablando de, este año se llama, la temática es Aliados de la Tierra. Obviamente cada año, según el país que va a ser sede de la mundial, se maneja el tema. El año pasado fue Panamá, sede mundial de las Olimpiadas de Robótica, y el tema fue Conectando al Mundo. Este año es Aliados de la Tierra, porque va a ser en Turquía, y los últimos desastres naturales que ha tenido Turquía, entonces está buscando herramientas o que hagamos con la tecnología cosas que nos ayuden a poder sobrellevar estos momentos, bien sea para prevenir, bien sea después, durante, pero hacer eso. Entonces, los niños tienen que desarrollar mucho el tema, o sea, tienen que investigar, tienen que crear un prototipo, el prototipo debe funcionar, o sea, realmente ellos están involucrados en muchas cosas. Ojo, es muy importante el apoyo que ellos tienen de los docentes, porque ellos son sus guías. Los padres de familia, sin duda alguna también. ¿Estamos en el último tramo, Claudio? Sí, licenciada, hablando un poco más a la pregunta de Polanco, estas Olimpiadas también desarrollan sistemas de inteligencia artificial, herramientas de inteligencia artificial, aparte de lo que es la misma robótica, o integra la misma robótica, o es para desarrollar robot por sí, para que nos explique un poco lleva de todo. Ajá. Realmente no es solamente construir el robot, que el robot funcione. Okay. Ellos van a utilizar diferentes tecnologías para poder lograr el objetivo final, ¿ok? Que es, por lo menos en este caso, en Futuros Innovadores, ellos tienen que ayudar cuando hay desastres naturales. Entonces ellos tienen que utilizar cualquier herramienta. Vamos a utilizar la inteligencia artificial, vamos a buscar para ayudar antes, durante y después de un evento, para prevenir, qué tipos de sensores o cómo usamos la inteligencia artificial más bien para que nos ayude a prevenir esto y poder disminuir los riesgos que puedan haber. Entonces, esto lo vinimos viendo en estas 15 sedes regionales que tuvimos desde Bocas del Toro hasta Darién. La Olimpiada Nacional, primer año, en estos 10 años, esto es nuestro 10º año, y vamos a estar en Colón. Se muda a Colón la Olimpiada, siempre había sido en la ciudad, y van a ser 3 días de competencia, del 24 al 26 de septiembre. Tenemos que irnos. Yo debo cerrar con solamente una panorámica. Tengo conocidos graduados en el extranjero en mecatrónica naval, y aquí no se les reconocen los títulos porque no hay ninguna universidad aquí que tenga el currículum igual. Y adivina que trabaja Aeromozo. Esta es Panamá, pero gracias a Fundestim y a gente como ustedes, sé que las cosas van a cambiar y pronto veremos un país nuevo. Amén. Tenemos que cerrar. Vamos a estar de inmediato con el padre Fernando Fontane en Ríos de Agua Viva, y más de esto, y mucho más de esto, porque vamos a hacer una entrevista posterior en el noticiero Radio Hogar Informa Mediodía. Gracias, Arsenio, por tolerarnos. Vámonos, será hasta mañana. Saludos. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.